debe funcionar es que teníamos muy por encima las quejas de los maestros, por encima de otras EPS, por encima de otras instituciones, y muy especialmente pues esto era que se presentaba cotidianamente, pero ahora cuando hay todo este cambio y por lo pues esto genera de todas maneras una situación compleja, pues entonces pues es normal que un caso que se presentaba en otras ocasiones hoy sea pues muy representativo, porque hay personas que no están de acuerdo con que se haya dado este cambio, hay personas que no quieren que esto funcione, pero aquí de la mano de los maestros y de mano del gobierno, que entiende perfectamente bien que debe haber un servicio muy adecuado para los maestros, vamos a seguir trabajando. Ministro, y creemos que lo vamos a lograr. Le pregunto con todo tengo una reunión ahora, ministro, muy importante, Néstor, y me tengo que ir. Bueno, le pido un minuto, ministro. Solo una para... Bueno, entonces ahora sí un modelo de salud para los maestros y lo empeoraron el 1 de mayo. ¿No es eso lo que pasó? Perdóneme, pero eso es una palabra suya, no mías. Gracias, muy amable, muy agradecido. No, pues era una pregunta. No, ministro, le estoy preguntando, ¿a usted le parece que esto está saliendo bien? Se desconectó el ministro de Salud, Néstor, y se fue con sus escoltas, sí, señor. Vale. Bueno, no, pues lamento mucho que el ministro haya tenido que ir. Néstor, bueno, varias cosas. A ver, Ricardo, señor, esto está saliendo muy mal. Lamentablemente, muy pero mal. estaba advertido. Si el gobierno no sabía que iba a tener una etapa de transición, estamos Néstor, en la olla. Estaba advertido, estaba cantado, le había dicho la Procuraduría, le habían dicho diferentes sectores. Ojo, porque no es suficiente el periodo de transición que están diciendo. El presidente dijo, eso arranca el 1 de mayo porque yo lo decidí, y arrancó el 1 de mayo con diferentes líos, Néstor. Por ejemplo, ¿usted se imagina, si este es el sistema de salud para 400.000 maestros, qué tal que cambien el sistema de salud pues, para por supuesto, aquí hay muchas cosas. El sistema de salud de los maestros es una de las situaciones lamentables porque el servicio es muy malo. Más los pensionados lo que no puede, bueno, y las familias. Son como 900.000, Néstor, con las familias. Lo que no puede pasar es que el modelo nuevo sea peor que lo que traían los maestros, que ya de por sí era lamentable. No, debo decir, con todo el respeto, el ministro se molestó con mi pregunta. Mi pregunta era respetuosa, pero sincera. ¿Qué es lo que está pasando? Le doy 3 elementos no para es la que discusión. yo me estoy inventando. Había un sistema que funcionaba regular y se lo tiraron. Le doy 3 elementos, Néstor. Lo empeoraron. Y estos son datos oficiales. Hay 7.000 autorizaciones médicas represadas al día de hoy. No hay centros de referencia y contrarreferencia actuando hoy. No hay sedes departamentales del sistema de salud para los maestros hoy. No hay dispensarios para las medicinas Mire, Néstor, fecó desde el gobierno. Es que usted lo acaba de decir. Imagínese. Con beneficiarios, aparte de los 400.000 maestros, hablamos de 900.000 colombianos. Si con 900.000 colombianos están en semejante caos, ¿usted se imagina la transición para 50 millones de colombianos, que era el sistema de salud que afortunadamente se hundió en el Senado? Es que se lo dijeron de todas las formas. Si quieren hacer modificaciones necesitan un periodo de transición mucho más amplio, se lo han dicho también para la reforma pensional, se lo han dicho para la reforma a la salud. Esas intervenciones no están mejorando el servicio. Entonces pueden tener las mejores intenciones, y yo no dudo que las intenciones de lograr, de evitar que se roben la plata en las EPS, las intenciones de que haya salud preventiva, todas son nobles intenciones, pero la implementación, Néstor, está quedándose muy corta y están perdiéndose vidas por el camino. De servicios médicos. Hay en Blue Radio, Aurelio, todos estos testimonios de la gente que llega a pedir, a gritar, a suplicar ayuda, que no estoy recibiendo los medicamentos para el cáncer, que mi hermana se está muriendo, pues porque una decisión política de esta naturaleza tiene consecuencias, y las consecuencias aquí se pagan con vidas, desafortunadamente. Sí, pero usted ve los videos de Barranquilla, de Bucaramanga, quizá de Bogotá o algo Medellín. Usted puede imaginarse qué está pasando con la maestra de Ramiriquí, con el docente con problemas crónicos en Sutamerchán, Boyacá, o con cualquier Sutamerchán, Boyacá, o con cualquier paciente pensionado que hoy vive en un pueblo alejado de la costa atlántica. Esto es una verdadera tragedia, pero además una tragedia anunciada, Néstor. Aquí, con pena,
recordar, lo dije yo. Y el tema no es de improvisación, porque por ahí veo a unos ejecutivos de FECODE diciendo, ay, es que es la improvisación. No, el problema es que este modelo funciona así. Y el ministro Jaramillo, que hoy aparece como un voluntario que va a ver cómo le ayuda a los del FOMAC, el ministro Jaramillo hizo una sesión de 4 horas con todo FECODE, echándole loas a este proyecto que está saliendo fallido. Sí, está saliendo fallido porque no tiene forma. Y además llega algo muy cínico, Néstor. Perdóneme con el ministro Jaramillo. Es que ellos mismos construirán y ellos mismos vigilarán. Resulta que el Estado, entonces, aquí no tiene nada que ver. Su patrón es el Ministerio de Educación, es el Estado colombiano, y simplemente ese patrón, a través del ministro de Salud, les dice, no, tranquilo, ellos mismos construirán, ellos mismos lo harán, cada uno construirá su propio modelo. ¿Usted ha oído una cosa más descarada que esa? Usted vio al gerente del FOMAC diciendo que tienen razón las quejas, que tengan un poquito de paciencia. Lo que pasa es que las enfermedades no tienen paciencia, no tienen espera. El tratamiento no tiene paciencia. No son temas de salud. Y cada día se pone peor. Van 7 días. Y lo que es increíble es que sigue la obstinación de intervenir la subred como para tener más temas que solucionar en vez de delegar. Para contarle al gobierno, ojalá lleguen a una solución rápidamente. Les voy a contar en qué están los maestros, con el agravante, padre, de que los maestros FECODE están en el cogobierno. Sí. Es decir, no, Néstor, pero esto estaba cantado. Campaña al presidente. Néstor, esto estaba cantado. Fíjese, hay un documento del 23 de marzo del 2024, hace apenas un mes, después de que quedara clara la imposibilidad de poner en marcha el 1 de mayo del 2024 el nuevo modelo para la salud. Lo firma el vicepresidente del Fondo de Prestaciones del FOMAC, el doctor Edwin Alfredo González Rangel, donde conceptúa imposibilidad de poner en marcha el nuevo modelo de salud dispuesto por los acuerdos 09 de 2016 y 05 de 2022, donde plantea problemas técnicos, problemas jurídicos y problemas hallados, entre otras cosas, por la implementación, porque no tenían un plan de acción para poner en marcha este nuevo modelo. Algo que tiene fallas se empeora. Sí. O sea, porque después terminan diciendo, no, es que ustedes están diciendo que es perfecto. No, tenía muchas fallas, pero ahora con lo que se está haciendo, no solo tiene fallas, sino que está peor. Miren los casos en todo el país. Vamos a Barranquilla, porque allí hay muchísimas quejas esta mañana. Están diciendo que no les están entregando medicamentos en Barranquilla. Jorge de la Hoz. Muy buenos días, Néstor. Le comento que estamos exactamente en la carrera 49B con calle 75, aquí en Logifarma, uno de los puntos de medicamentos que tienen habilitados aquí en Barranquilla para los profesores del magisterio. A esta hora, el ambiente a las afueras de esta oficina es tranquilo, pero allá adentro los profesores se están quejando porque dicen que el espacio es muy pequeño, pero hay alrededor de unas 50 personas que están diciendo que no les entregan medicamentos, que lo tienen de un lado para otro, porque llegan a Logifarma y aquí lo mandan exactamente para Consalud, la IPS, que le está entregando, está atendiendo a los profesores en Barranquilla, y de ahí hay muchos profesores que dicen que lo mandan para la previsora y ahí tampoco le dan respuesta. Escuchemos una de las personas que ha hablado con nosotros al momento de salir y se ha quejado de la poca atención y la entrega de medicamentos en Barranquilla. Yo vine a Logifarma y no me dieron el medicamento, ahora me mandaron para Cosalud. Fui a la fiduprevisora y tampoco me han solucionado nada. Yo soy una paciente de alto riesgo, tengo hipertensión y diabetes y sufro también del corazón. No sé qué hacer ni para dónde coger. Cojo para allá, cojo para acá, no sé. Me voy a dirigir ahora al sindicato para que me solucionen porque tengo una semana que no tomo mis medicamentos. Mire, Néstor, le comento que ahora mismo hay profesores que están entrando, me acaban de decir que también hay una persona que viene con medicamentos antidepresivos y otro de depresión y tampoco se le entregaron. Sin embargo, también hay personas que han dicho que el cambio ha sido muy positivo, pero la mayoría ha dicho que en Barranquilla el cambio ha sido muy, pero muy negativo. Bueno, y testimonios de esto, de gente suplicando médicos, tratamientos, hay por todo el país, desafortunadamente. Situación esta mañana en la fiduprevisora que es una fiduciaria convertida ahora para efectos de este nuevo acuerdo, convertida en una especie de nueva EPS que termina manejando los temas de salud. Verónica Rincón. En
Sí, en Bucaramanga, en eso le cuento que hay una fila inmensa, ya alcanza casi una cuadra de docentes que están esperando para ser atendidos aquí en la fiduprevisora, porque hay un problema principal que es el tema de la zonificación. Hay docentes que estaban zonificados, por ejemplo, en Bucaramanga, y resultaron en municipios incluso a 3 y 4 horas, pero hay otros temas también de especializados, de citas especializadas a las que no les dan trámite. Acá hay una profe que vino desde el departamento de Arauca, desde Saravena, porque tiene cáncer y mañana tiene que hacerse exámenes. ¿Qué pasa en su caso? Bueno, ayer tuve cita con el oncólogo donde me da las órdenes para realizarme mi segunda quimioterapia. Mañana tengo que realizar los exámenes. Desafortunadamente, el trámite que hacía antes era que remitía mis papeles a la oficina de Saravena y allá me le daban la respectiva autorización y yo podía hacer aquí mis trámites. Ayer, una vez salí de la clínica, fui a mandar a hacer el mismo que hacía y resulta de que en Saravena nadie me da razón, no me autorizan, no hay oficina como tal de la fiduprevisora y no se puede realizar el trámite. ¿Y es urgente las quimioterapias? Es urgente porque mi quimioterapia está programada para el 15 de mayo, entonces sí o sí necesito autorizar. Y así como ella, son otros docentes. En su caso, y rápidamente, el tema de los medicamentos, ¿qué pasó en su caso? ¿Se los tenían que entregar y coincidió con el cambio el 1 de mayo? Sí, señora, los medicamentos, tanto de mi esposo como los míos, coincidió con el cambio y no nos los entregaron. Y también tengo otro problema de la zonificación, que estábamos zonificados en Florida Blanca y a mi esposo lo zonificaron en Bucaramanga. Y no, eso no es así y no están autorizando tampoco. Gracias, y estos son algunos de los casos, Néstor, porque todos los docentes acá están molestos porque con ese cambio de contratación y que la fiduprevisora ahora es quien está a cargo de todos los servicios de salud, pues está eso hecho un caos, como ellos mismos lo dicen. Estamos pendientes también de todas las voces aquí en Bucaramanga, Néstor. Verónica, ¿hay un lugar en Bucaramanga o en el país a donde los profesores llamen y les agenden la cita? Mira, justamente me decía un señor que ya entró un profesor donde les dan un teléfono que es en Bogotá, de la fiduprevisora en Bogotá, y resulta que ese teléfono, cuando llaman, les dice que no está asignado y que ningún teléfono da citas. Acá me dice la señora, ¿usted llamó? Yo me la he pasado llamando y el 018000 uno marca y dice este teléfono no existe, y hay otro teléfono fijo y tampoco dicen que el número marcado no existe. Y además de eso han hecho también el trámite, señor. ¿Cuál es el teléfono? 018000. ¿El teléfono lo tiene ahí? No lo recuerdan. No, espérame, ya me están acá buscando la señora cuál es el número que al que están llamando. 018000. 018000 160 500 es el número que les dan. ¿Hay otro número al que les? A ese he estado llamando. ¿Y el fijo? Hemos estado enviando correos. ¿El fijo? ¿Tienen el fijo? ¿Tiene? No, a ver, ya le ubico acá al docente que me dijo que había llamado un número fijo y que no le servía. Profe, regáleme el número que usted me comentó que llamó y le dijeron que no servía. Se llevaron el papelito. Bueno, ya en un momento les hago saber el número. Sí, es que era el número, discúlpame. Sí, Felipe, de hecho, mira, hay tanto desorden, Néstor. Verónica, perdóneme. Felipe, ¿usted en la fiduprevisora aquí en Bogotá le dan algún teléfono al que pueden llamar los maestros? Ya estamos consultando acá, Néstor, una pregunta: ¿cuál es el número para que los maestros puedan venir acá a que los atiendan? Lo están consultando en este momento, Néstor, se lo digo en unos minuticos, pero justamente lo saludo aquí desde la fiduprevisora, Néstor, con José Milton Guzmán. Él es gerente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Gerente, bienvenido a Mañanas Blue. Cuéntenos, el caos en las ciudades se vive. En Bucaramanga, lo escuchábamos hace un momento, en la costa Caribe y Bogotá. Usted pide paciencia, pero los maestros necesitan que los atiendan, a sus padres sobre todo, que están graves. ¿Cómo pedirle paciencia a esta gente cuando lo que necesitan es que los atiendan aquí en Bogotá, justamente? Espera, estoy aquí, entonces no puedo atender 2 preguntas al tiempo. Le pido el favor y vamos despacio. Sí. Ya nos va a atender el gerente del FOMAC, Néstor, está atendiendo a otro medio de comunicación, nos pide que tengamos paciencia un minutico. Felipe, vamos acostumbrándonos porque esto es con regaño, se le sale. Le tengo el número, Néstor. ¿Cuál es el número?
01-8016-0500 y en la página... ¿Es el mismo? Sí, señor, es el mismo, sí, señor. Uy, ¿qué pasó? A ver, estoy llamando a ese número porque la queja de los maestros es que les dieron un número que no funciona. El servicio a través de esa operadora está deficiente, tirando a mal esta mañana. A ver. Prudencial, ¿Timbra? Sí, Por favor, seleccione el tipo de documento a ingresar. Para cédula de ciudadanía, marque 1. Para cédula de extranjería, marque 2. Para pasaporte, marque 3. Para registro civil, marque 4. Para tarjeta de identidad, pero la buena noticia, Ricardo, es que hay una máquina que por lo menos la máquina funciona. La mala es que imagínese usted llamando a intentar tener... Para cédula de ciudadanía, marque. Y no hay posibilidades, si les picha un número, ¿no da posibilidades de hablar con alguien? Para pasaporte, marque 3. Espérame, escuchemos para el menú. Para registro civil, marque 4. Para tarjeta de identidad, marque 5. Usted imagínese usted con un tratamiento, a la espera de un tratamiento. En segundos, si tiene la gentileza, nos atiende el director de este FOMAC. Ese es el Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio, profundamente cuestionado hoy por los mismos profesores que se quejan de que el cambio no los mejoró. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro, en un discurso de 10 minutos, se intentó desmarcar ayer del más grave escándalo de corrupción que salpica a su gobierno. Varios elementos interesantes del discurso del presidente. Efectivamente, él pidió investigar a su hijo, a Nicolás Petro, pero luego, cuando la fiscalía hizo la investigación y lo capturó, se victimizó, asegurando que era una persecución política y que la confesión de su hijo, porque él reconoció haber recibido dineros de manera irregular, había sido hecha bajo tortura. Confesión que, a propósito, luego y de manera muy llamativa, Nicolás Petro rectificó. Habla de corrupción en la Fiscalía de Francisco Barbosa, habla de corrupción en alianzas entre la fuerza pública y las bandas de narcotráfico y de contrabando, habla de corrupción en el modelo de salud de los maestros. Él cambió el modelo y a 8 días de su entrada en vigencia, el nuevo modelo pareciera peor que el anterior. Habla de la pérdida de decenas de miles de millones de pesos y de dólares en Ecopetrol para financiar personas, paramilitares y políticos, y agrega que Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación encubierto por órganos de control y sin investigación penal. No presenta pruebas de esta gravísima denuncia contra la principal empresa del país y hace referencia posiblemente a episodios de presuntas alianzas entre algunos funcionarios de la petrolera en Barrancabermeja y las autodefensas de los años 90, que a propósito investiga la JEP y de los que hubo noticia la semana pasada. Lo que está pidiendo la Fiscalía, en efecto, es que se archive la segunda causa abierta a la cantante que está acusada en esa causa de defraudar a Hacienda 6,6 millones de euros. Pero en esa petición no está solo la Fiscalía, están también las dos acusaciones particulares que están personadas en ese caso, que son la Abogacía del Estado, en nombre de la Agencia Tributaria Española, de lo que se conoce como Hacienda, y el Gobierno de la Región Española de Cataluña, porque una parte de los impuestos los recauda la región de Cataluña. Estas dos acusaciones están también de acuerdo en que deben archivarse las acusaciones contra Shakira. Fue la propia Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó esta segunda querella por fraude contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera delitos contra la hacienda pública. Eso sí, remite el caso a lo que se conoce como vía administrativa, es decir, que haya una reclamación, entiende que sí se debe pagar, que debe pagar esos 6,6 millones de euros, pero que ese pago o de ese pago o de las consecuencias de ese pago, valga la redundancia, no se puede extraer que Shakira haya cometido un delito referente al impuesto de la renta y del patrimonio del año 2018. Bajo fuego hoy Ecopetrol, tanto por las declaraciones de las últimas horas del presidente Gustavo Petro como por los resultados que presentó ayer para el primer trimestre del año, con unas ganancias por 4 billones en los 3 primeros meses que se desplomaron nuevamente, que cayeron 29% en el primer trimestre, agrandando así el desplome ya del 43% en sus ganancias durante todo el año pasado. Indicador que volvió a arrancar bajando este año y que, según el presidente de la empresa, Ricardo Roa, obedece al
el golpe de la reforma tributaria, a la mayor tasa efectiva de tributación, que según él se mantiene en el 37.6%, un aumento en los costos de la energía, a mayores presiones inflacionarias, a la revaluación del peso colombiano y a los menores precios de los productos refinados. Desplomen las ganancias que profundizan la mala racha para la empresa más importante del país y que golpean los dividendos para la nación, así como para los 250.000 accionistas minoritarios, que ya este año recibieron 281 pesos menos por cada acción, en comparación con el dividendo de 593 pesos del año anterior. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Capoteando la crisis hoy para el sistema de salud, el servicio de salud de casi 1 millón de personas, entre maestros, profesores, pensionados y sus familias, está el doctor José Milton Guzmán, que es el director gerente de este FOMAC, de este Fondo de Prestación de Servicios para el Magisterio. Con él, Felipe García, en la sede de la FIDU Previsora. Escuchemos lo que está diciendo Néstor a esta hora, el gerente del FOMAC. Cuando ya se hubiera solucionado el tema, entonces hubieran dado el parte completo. Entonces muestran solamente una parte y no la parte completa. Por eso me alegra que esté Juliana hoy acá, porque estamos mostrando el parte completo, lo que había ayer y lo que hay hoy. Entonces eso nos permite dar un parte de que estamos resolviendo, de que estábamos preparados y de que estamos trabajando. Acá no estamos improvisando nada. Gerente, pero hablábamos hace un momento aquí en Mañanas Blue con las ciudades y hay caos, por ejemplo, en Bucaramanga, en la costa Caribe. Usted pide paciencia, pero ¿cómo pedirle paciencia a esa gente que necesita que lo atiendan, por ejemplo, a sus papás? Yo no estoy pidiendo paciencia. Estoy acá como responsable del tema y estoy aquí trabajando. Y lo que estamos haciendo es resolviendo, dando respuesta. O sea, tenemos respuestas. Esto tal vez no estuviste ayer, pero Caracol estuvo CMI, y pueden dar fe de la diferencia que hay. En los territorios está exactamente pasando lo mismo. Posiblemente hoy van a seguir algunas personas, digamos, con situaciones difíciles, pero las estamos resolviendo. En terreno también hay personas. Hay unos compañeros que se llaman los regionales y hay 12 oficinas igualitas a esta, ¿cierto?, de centros de atención al usuario. Esas no son oficinas que estaban ahora, vienen desde antes, y lo que estamos es, digamos, dándole una nueva dinámica, organizándolos de una manera distinta. Néstor, lo escucha hasta ahora el gerente del... no se quiere poner los audífonos el gerente, que solo va a atender otra pregunta. Escuchemos lo que está diciendo. Necesito irme a trabajar. Dígale, Felipe, por favor, que cuál es el parte de tranquilidad que dio ayer. Es parte de su trabajo. Sí, entonces, gerente, una última. ¿Cuál es el parte de tranquilidad entonces que usted le dio ayer a los profesores? Sí, esto es lo que el parte de tranquilidad, no, yo lo que les estoy diciendo, yo soy el responsable de este sistema y estamos trabajando. Tenemos un fuerte equipo, ¿cierto? Trabajando acá y en los territorios. Y mi responsabilidad es darle respuesta. No es un problema no es un asunto de darles partes de tranquilidad, sino de resolverles sus problemas. O sea, la tarea mía, mi responsabilidad es resolver los problemas y darle respuesta efectiva a la gente. Ahora sí lo está escuchando el gerente del FOMAC, Néstor. Vale. No. Con Néstor. Hola. No, que no quiere responder preguntas, Néstor. Bueno, dígale que yo le mando preguntar si estaban preparados para esta transición, porque me da la impresión. Gerente, una última mía, ¿ustedes estaban preparados para esta transición? Sí, claro. Nosotros tenemos un plan de trabajo y lo estamos llevando a cabo. Ahí está la respuesta. Y entonces, si tenían ese plan de trabajo, ¿por qué el caos, gerente? No es caos. Pero lo estamos viendo en las ciudades. No es caos, lo que pasa es que no es caos. Por eso necesitamos que los medios den la información que es, y les agradezco que estén acá dándome la oportunidad de hablar y demostrarles con evidencia lo que estamos haciendo. Pero Felipe, entonces, dígale las filas y los testimonios de los maestros quedándose. En mi casa, él cree que son inventadas. Tengo un familiar que tiene cáncer, que tiene una cantidad de situaciones y comienza una cantidad de desinformación. Pero gerente, déjeme lo interrumpo. Nosotros hace un momento contábamos y veíamos incluso aquí en Mañanas Blue las filas en las regiones. ¿Esto no se puede considerar un caos? No. Estamos en un proceso de transición. Pero si en un día normal antes de esto no se veía. Míralo.
¿Qué estás viendo ahí? En Bogotá, pero en las regiones. Igual, es que en las regiones, igual que acá, estamos trabajando y hay respuesta. Igual. Pregúntele los testimonios de la señora con el hijo de Pueden ir a las Down, regiones a ver y estamos con igual. La hermana que ayer tiene cáncer había y se fila, está hoy ya muriendo. no hay. Esa es la evidencia. Y los Ahí testimonios, por ejemplo, pueden filmar si quieren. Los testimonios de la señora, por ejemplo, del hijo con síndrome de Down, la señora con la hermana con cáncer. Lo resolvimos. Ahí, en este momento no solamente son síndrome de Down. Tenemos 22 niños aquí en Bogotá con condición de autismo. Los están atendiendo en la red IE. ¿Y las filas de Bucaramanga, gerente? Las estamos resolviendo. Yo los invito a que vayan en este momento a cualquier centro de una EPS de Bogotá. Vayan a Pero Sura si las y imágenes, me dicen dígale, si hay Felipe, fila por o no. Dios, Y están en compárenla con directo. esto. Estas imágenes Solo son de hoy. les pongo esa posibilidad. Deme un segundo, gerente. Yo le muestro las filas justamente que estamos viendo en este momento en vivo y en directo desde las regiones. Mira, y sí hay filas en este momento. Voy a pedir disculpas porque me tengo que ir a resolver problemas, a trabajar y no puedo estar solamente dando declaraciones a los medios. Tengo responsabilidades de resolver cosas, de dar autorización. Pero responderle a los maestros también, gerente, es el trabajo. Sí, por eso, pero me tengo que ir a hacer eso. Gracias. Pues lo está haciendo. Se acaba de ir Néstor, el gerente del FOMAC. Sí, es que se ponen bravos y esa es mala idea. Ahora, este no es un tema de desinformación, Felipe, me da pena con el doctor Guzmán, con el gerente del FOMAC. Aquí lo que hay es evidencia de sobra, Ricardo, de cómo los maestros están hoy suplicando un poquito de atención y de servicio. Pero lo más grave, Néstor, no, o sea, estamos en una etapa de negación. Lo que dice el doctor Guzmán Aurelio, el señor del FOMAC, es que todo está perfecto, que esto es una campaña de desinformación, que es culpa de los medios de comunicación, una cosa un poquito insólita, para ser sincero. Pero lo más grave, Néstor, es que en lo que dice el doctor Guzmán, es que no es improvisación, es que funciona así. O sea, es que esa es la peor noticia de la entrevista. Fuera pues de que fue además bien recortada y poco amable, nos dice, no, es que esto no es improvisación, es que esto funciona, es así. Bueno, quedaron notificados los 830,000 afiliados al FOMAC que esto funciona, es así. Entiendo, pero además me llamó la atención algo. Yo entiendo por qué el señor no me quiso atender a mí una pregunta. Pero hay algo que sobre quiero llamar la atención. Yo le iba a decir a Aurelio, llegaron y encontraron algo que funcionaba muy regular para los maestros, pero funcionaba. Y llegaron y en 8 días se lo tiraron. Esto que está pasando hoy es francamente vergonzoso. Estamos hablando de vidas, esto no es un tema de ideología. Y veo y me conmueve mucho ver a las personas suplicando el tratamiento para sus familiares, para ellos mismos, porque no los atienden, no tienen médico. Ojalá sea cierto. Pero mire, algo, perdóneme, María, perdóneme, Camila, una pequeña cosa muy breve. Algo que se había previsto es que, digamos, a todos los maestros del país, a todos los docentes y sus familias, tenían un sistema de salud, digamos, homogéneo. Fíjese usted lo que dice el doctor Guzmán. Aquí en Bogotá no hay colas, pero en Bucaramanga sí. Claro, comienza a verse esa heterogeneidad en la prestación del servicio. En los grandes centros urbanos, donde está el 42% del magisterio y sus afiliados, seguramente podrá mejor. Pero en la medida en que usted se vaya ampliando a las regiones, esto va a ser terrible, porque esa homogeneidad que se tenía en la prestación del servicio se perdió por una prestación heterogénea, donde hay unos que pueden ir al Valle de Lili, como dice el ministro Jaramillo llenándose la boca, y hay otros que no podrán sino ir al Hospital Municipal de Río Blanco. Entonces, ahí realmente se perdió incluso hasta ese concepto de homogeneidad en la prestación del servicio. Sí. 8:28 minutos. Pero Ricardo, además hay otro elemento para esta discusión. La línea de atención, que es la que le están entregando a los maestros en los puntos a los que van de atención. La 018.000 que marcamos al aire, sí señor, pide dar la cédula. Usted pone la cédula de un maestro, acabamos de hacer el ejercicio, y cuando confirma que usted es un maestro, ¿sabe a dónde lo manda? ¿A dónde? Textualmente le voy a leer lo que dice la grabación. Para información de su punto de atención, ingrese a www.fomac.gov.co. Entonces, ¿para qué ponen a la gente a llamar? Pero mire, y hay Ricardo, una lista de esto puntos, pero no dicen no le dicen quién, cuál es el cuál suyo. es, ni cómo es su atención. 8:29. Completamente el caótica es que la situación, la transformación gobierno, del sistema de salud de los tiene una maestros idea ha detrás sido de caótica. Luis Ernesto. El gobierno tiene una idea detrás de todos estos cambios que está haciendo el sistema de salud, de la reforma que presentó al Congreso, de estos cambios en el sistema de maestros, y es que la salud sea un derecho, que no sea un favor, que no sea algo que se tiene que mendigar. Y con ese propósito, con esa idea,
propusieron unos cambios en el Congreso y están proponiendo este cambio, pero lo que estamos viendo hoy es que se convierte ahora sí en una cola de maestros mendigando por los medicamentos, una fila de maestros mendigando porque le atiendan a su hijo, que esa era la indignidad, cuando hablan ellos de dignidad, esa era la indignidad que de alguna manera se logró superar en 30 años del sistema de salud después de la reforma que se aplicó y de eliminar el seguro social, porque en el seguro social era necesario tener un político amigo que le consiguiera a uno la cita o que le ayudara a que lo atendiera el médico y le diera el medicamento. Esa indignidad es la que logramos superar mezclando de manera virtuosa lo que puede hacer el sistema público y los recursos públicos a la salud, que son esenciales, con el sistema privado. Pero aquí lo que estamos viendo es la antesala del desastre que podemos tener si permitimos que el gobierno implemente un modelo de salud que, aunque bien intencionado, este es el piloto con una idea de del fondo modelo buena, de salud del presidente se implementa Petro, fracasadamente. Este es el piloto del modelo de salud que pretende sacar adelante el presidente Pero además, Petro. Ricardo, en este piloto hay otro ingrediente. No. ¿Dónde está el sindicato de maestros? ¿Dónde está la junta directiva FECODE de FECODE? estuvo de acuerdo, porque ¿no? FECODE aprobó esto, FECODE ayudó autorizó. a diseñar el modelo y hoy brillan por su silencio y dicen los maestros, no todos estuvieron de acuerdo con el cambio con Fiduprevisora. No, hubo comités de base del magisterio que advirtieron con anticipación, Camila. Pero las directivas que dijeron, de FECODE esto va a fracasar. no los Y el escucharon. señor Domingo Ayala y el combo grande de FECODE dándole el pupitrazo a favor. Mire, hicieron dizque una consulta con el magisterio, una consulta que no duró ni un mes y medio, a todos los maestros del país, pintándoles pajaritos de oro, y es la realidad. Los señores de FECODE aquí tienen una enorme responsabilidad histórica. El señor Domingo Ayala y los demás miembros, la señora Alfonso y todos los demás miembros de la Junta del Comité Ejecutivo de FECODE deben responderle a sus afiliados por este error que cometieron. Sí, pero como en el fútbol, Aurelio, todos somos sabios después del partido y todos somos directores. No, yo lo dije antes. No, pero eso se ha advertido, yo lo dije antes. Héctor, Yo eso lo se dije advirtió antes. muchas veces No, qué aquí. pena, qué pena. Lo advirtieron diferentes entidades, lo advirtieron las veedurías, los sindicatos, lo advirtió la Procuraduría. Nadie qué les pena, hizo Héctor. caso. Yo lo dije antes y lo Aurelio, escribí y lo dije aquí en Blue Radio. Se lo dije. No, sobre ese cuentico, si no me voy a echar usar una expresión que le le oí al doctor Luis Carlos Rey ayer. Soseguémonos. Me gustó esa de soseguémonos. Sí, es que uno pierde el sosiego cuando alguien dice mentiras, como las que estás diciendo tú, entonces, que aquí eso no se advirtió. Yo lo advertí en Blue Radio, Héctor. No puedes soseguémonos. Yo lo advertí aquí. No, soségate tú y di la verdad. Aquí en Blue Radio, Aurelio Suárez lo advirtió. Soseguémonos. Soseguémonos, estoy diciendo que después del partido todos somos buenos directores técnicos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir, primero, que había un sistema de salud desastroso, que además estaba mediado por mucha corrupción. Y lo han empeorado, han logrado empeorarlo. Eso también es cierto. Entonces, frente a una circunstancia de esa naturaleza, había que tomar una decisión. ¿Cuál? Pues yo no sé bien, no tengo ni idea, no soy ni mucho menos experto y además siempre me parece dificilísimo el tema de la gestión en salud. Si algo me parece complejo es eso. Tenían que tomar una decisión. Tomaron una decisión que parece razonablemente buena para los maestros, que es que les van a ampliar la red de servicios, es decir, que van a ser más libres a la hora de la escogencia de a dónde van a recibir su servicio de salud, primero, y segundo, una cosa que siempre es discutible, que es no va a haber intermediarios y por lo tanto, pues la plática que se va quedando por el camino se va a liberar. Esas dos cosas parecen buenas y eso es lo que está en la decisión que tomó la ministra y que tomaron los señores de FECODE y el gobierno en este asunto. 8:33, claro, tengo noticia ¿qué urgente, otra posibilidad tenían? ¿Qué otra posibilidad tenían? ¿Seguir con lo que veníamos? Pues no, pues porque realmente se hizo insostenible. Pero yo le doy otra posibilidad. ¿Por qué no hacer la transición más tranquila? ¿Por qué tener que hacerlo a la fuerza al 1 de mayo? Pues pero ¿cómo? Porque los contratos se tenían que acabar en algún momento. Los contratos malos se tenían que acabar en algún momento. Ahora,
Claro que hubiese podido hacerse mejor la transición, sin duda, y además fácil. O sea, era contratar 100 personas más para atender a la gente que llegaba y en vez de que tuvieran que hacer unas filas larguísimas, las pudieran atender más rápido. ¿No? Era una cosa que costaba relativamente poco. Pero lo cierto es que yo creo, pero déjeme concluir con 15 segundos, Ricardo, para decir, yo francamente creo y especialmente confío en que estos problemas de la transición van a pasar relativamente rápido y ojalá los maestros tengan un mejor sistema de salud que el desastroso que tenían. 8:34, María Consuelo. Ya voy al Consejo Electoral, noticia importante. Tiene un costo por maestro superior al de los regímenes normales, ¿no? Eso es, o sea, el régimen general es menos costoso que el régimen de los maestros. Y hay un tema, hay una perla, y es que no hay auditoría en esto que se ha establecido. O sea, no vamos a poder saber hacia dónde se asignan los costos que se están pagando para la salud de los maestros. O sea, además del caos, sin auditoría. Es difícil que hablemos acá y no nos oigamos. Aquí se hizo hace mucho rato que el sistema era muy bueno. Que contrataran operadores malos es distinto a decir que el sistema era malo y no funcionaba. Es otra cosa diferente. Eso se ha dicho en todo. Los maestros pagan el 5% de la salud. Tenían exclusividad. Tenían además preferencia. No tenían que pagar copagos. Tenían medicamentos disponibles en todo momento. ¿Y eso me van a decir a mí que era muy malo? ¿Me lo dicen que es malo? No. Entonces yo no sé cuál es el concepto de malo. Me perdonan. 8:36 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Hay noticia importante sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia desde el Consejo Nacional Electoral. Estás escuchando Blue Radio. El Congreso está a punto de parálisis. Ya se paralizó ayer la discusión sobre el debate a la jurisdicción agraria. La reglamentación de ese proyecto quedó en veremos en la Comisión Primera del Senado de la República, pero podría pasar lo mismo con la reforma pensional y la nueva reforma salud. Inevitables consecuencias de este escándalo de corrupción. Hacen algunos intentos los congresistas del Pacto Histórico para no relacionar la corrupción con el trámite legislativo. El FOMAC, ese fondo para manejar la salud del magisterio, se ha convertido en una caja de Pandora. Lo empeoraron, terminó el modelo pasado, el 1 de mayo, y el modelo actual, el que implementó este gobierno, empeoró la situación de los maestros. Van apenas 8 días desde que el gobierno asumió a través de Fiduprevisora el servicio de salud y estamos llenos de denuncias de muchos maestros y profesores que se quedaron de la noche a la mañana desde el 1 de mayo sin tratamientos para enfermedades normales o de alto costo. Y están suplicando un poquito de atención. Responde con algo de indolencia el gerente del FOMAC, diciendo que están haciendo lo mejor que pueden, que tienen razón en las denuncias. 8:37 minutos, mucha atención. Como lo había anticipado Blue Radio, 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral acaban de radicar ponencia pidiendo que se formulen cargos y se abra investigación en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña Petro Presidente, y otras personas por posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Petro a la presidencia en el año 2022. María Camila Orozco. Ricardo, sí tiene que ver esta decisión de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Parada. Son los 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral, Prada y Ortiz, Ricardo, que toman la decisión de presentar ponencia y que se formulen cargos al presidente Gustavo Petro, a Ricardo Roa, a los auditores de la campaña y al partido Colombia Humana, entre otras, Ricardo, por la financiación de la campaña Petro Presidente 2022-2026. Tiene que ver esto, Ricardo, con todos los episodios alrededor de los dineros que ingresaron a la campaña, los dineros de la USO, los testigos electorales, el dinero de FECODE y todo alrededor de lo que se le ha cuestionado a la campaña Petro Presidente, dineros que no fueron registrados en las cuentas claras de la campaña.
8:38 minutos. Eso estaba cantado. Esto se había aplazado, María Camila, por el testimonio del representante de Delicop, que es otra parte de la historia que finalmente se recibió ayer por parte del Consejo Electoral. Acuérdese que aquí habíamos dicho, Ricardo, antes del 15 de mayo se tenía que tomar esta decisión porque los tiempos para la caducidad, es decir, el tiempo que tiene el Consejo Nacional Electoral para tomar la decisión, esta que está tomando esta mañana, y es de presentar esta ponencia y formular cargos formalmente contra el presidente Gustavo Petro, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, estaban contando. Son 3 años a partir de la comisión de los hechos y ese tiempo ya estaba transcurrido. Por eso la urgencia con la que tenía que tomarse esta determinación. Andrés Carmona, ¿qué viene ahora? Porque hay que ser muy precisos. Esta es la ponencia, se radica el documento en el que los magistrados que han investigado los hechos dicen: consideramos que hay suficientes méritos para formular cargos y para investigar al presidente de la República y a su gerente de campaña, además de otras personas, por posibles irregularidades en la financiación. ¿Qué viene a partir de ahora? Es importante saber cuál es el paso a paso. Ricardo, buenos días. Pues mire, lo que sigue ahora es una discusión en la sala plena. Los 9 magistrados del Consejo Electoral van a estudiar esta ponencia radicada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. En la sala plena tendrán que tomar la decisión si aceptan esa ponencia. En dado caso, si la aceptan. ¿Cuántos magistrados son en el Consejo Electoral? 9. Recuerda que son 10, pero uno no tiene derecho ni a voz ni a voto. O sea, son 9. Que es el magistrado de comunes, por el acuerdo de paz. Son 9 Son magistrados. 9 que tienen votos. Sí. Ahora, recuerde que hay uno que está por fuera, Altus Vaquero. Sí. Entonces, serían 8. 8. Sí. 8 son los votos claves. Esos son los que tendrán que definir. Exactamente. Con 5 se abriría la investigación formal. Tendría 2, digamos, en principio, que son los de Benjamín Ortiz Prada y Benjamín Ortiz. Correcto. Por supuesto. Entonces, con esa discusión pasaría entonces a una votación en la sala plena. Pero ojo que esto ya ha pasado con otros expedientes. Con el expediente de Alfonso Campo. El expediente de Campo, que es otra investigación que está en el despacho de Alfonso Campo, dice usted. Exacto, sí. Que está en el despacho de Alfonso Campo, que está en la sala plena discutiéndose, se ha ido aplazando por una figura que tienen los magistrados, que es la del reparto del expediente. Esa investigación es por posible campaña extratemporal. Campaña extemporánea, por haber hecho, por ejemplo, el famoso evento que financió, P mayúscula en la Plaza de la Paz. Don Euclides Torres. Correcto. La P gigante de Gustavo Petro, en septiembre del 21. ¿Qué ha pasado con eso? En las discusiones de la sala plena, las 2 magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Luz Velázquez, han pedido reparto del expediente, es decir, quieren conocer el expediente y se aplaza una semana más la decisión. Y eso puede pasar con los 8 magistrados. Los 8 magistrados pueden pedir el reparto del expediente y hasta que no termine ese reparto no se podría tomar una decisión. Pero todo depende del cálculo político al interior del Consejo Nacional Electoral. Depende incluso de las cargas políticas de quienes integran el Consejo Nacional Electoral. 8:42, ahí está el punto. Héctor, lo que estaba previsto se acaba de cumplir hoy. Se radica la ponencia pidiendo que se formulen cargos y se abra investigación al presidente de la República. Y está más o menos previsto, y a Ricardo que no pasa Roa, nada, gerente de la campaña, por posibles irregularidades en la financiación. Estaba previsto que estos magistrados efectivamente iban a pedir lo que pidieron y está más o menos previsto que no va a pasar nada, digamos. No parece que esa ponencia logre tener la mayoría en la sala plena del Consejo Electoral y es bastante probable que se vaya dilatando el asunto. Entre otras cosas, hay unas peticiones pendientes de los abogados del presidente. Entiendo que el doctor Mauricio Pava tal vez pidió que se enviara el expediente a la Comisión de Acusaciones, pretendiendo establecer una especie de colisión de competencias. Fue el doctor Héctor Carvajal, que es el nuevo abogado del presidente Petro. No fue Pava. No, fue en realidad Pava, la petición la hizo Mauricio Pava. Por una razón, porque él considera que todo lo que tiene que ver con el presidente de la República debería ser investigado por la Comisión de Acusación y no por el Consejo Electoral, digamos. Ese es el argumento del abogado del presidente. Exacto. Entonces ahí habrá una discusión jurídica y seguramente se planteará una colisión de competencias, quizá si el Consejo Electoral pues decide mantener, como yo creo que la tiene, la competencia, porque digamos son 2 competencias y son 2 responsabilidades distintas. Una, pues la responsabilidad administrativa que puede derivar el Consejo Electoral porque se hayan violado los topes, y otra, las responsabilidades penales que se puedan derivar de allí. Pero bueno, el hecho es que el abogado del presidente planteó ese asunto y ahora pues además, aún si la
el Consejo, decidiera asumir o adoptar la ponencia esta que presentaron los dos consejeros actuales, pues vendrá un proceso de debate probatorio, de discusión jurídica, porque hay varios temas jurídicos que están como en el limbo, ¿no? El tema de cuándo comienza la campaña, por ejemplo, el tema de cuándo termina, para saber si los gastos de testigos forman o no parte de la campaña. Es decir, hay bastantes líneas delgadas que hay que ir hilvanando. Así que pues esto no es propiamente una gran cosa, digamos. Claro, difiero de su opinión, Héctor, por varias razones, porque es la primera vez que hay una conclusión, por lo menos de dos de los magistrados o de los dos de los consejeros electorales frente al asunto, y ellos ya concluyeron que los testigos electorales sí forman parte de la campaña, claro, que el día de elecciones sí es día de campaña, Ricardo, y por eso además consideran que se volaron los topes, que hubo irregularidades en la forma en la que presentaron las cuentas, y por eso piden que se formulen los cargos. Pero además que el presidente esté metido, pues sí genera una discusión jurídica sobre si la Comisión de Acusaciones o el Consejo Nacional Electoral, pero lo que es indiscutible es que el gerente de la campaña sí tiene la competencia del Consejo Nacional Electoral. O sea, esto es un nuevo golpe para Ecopetrol. O sea, si nos levantamos con unas declaraciones desafortunadas del presidente que pueden afectar la acción de Ecopetrol, lo de Ricardo Roa es gravísimo para Ecopetrol. Que su gerente esté en este momento, en este nivel de cuestionamiento, pues por supuesto le genera un costo reputacional altísimo. Que lo sabe la Casa de Nariño, Aurelio. Lo sabe el presidente, sabe que prácticamente es insostenible Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Todo esto obviamente golpea a la empresa, golpea a la acción. Lo que están intentando evaluar es cuál sería el momento apropiado para hacerlo, pero pareciera que incluso en el gobierno se da por descontado que Ricardo Roa no tiene mucho tiempo más en la presidencia de Ecopetrol. Ricardo, pero es una mala noticia la que nos da Héctor Riveros. Mala, muy mala. Quedé muy triste después de la intervención de Héctor. ¿Por qué quedó triste? Porque dos magistrados configuran de que evidentemente se violó la ley en la financiación de esa campaña, y Héctor nos dice, y no va a pasar nada. Mala noticia. Porque si es evidentemente cierto de que pasaron de 14.000 millones, etcétera, de pesos que eran permitidos, que hubo financiación por debajo de la mesa. Eso no es plata de FECO, de plata del abuso. Que lo pueden probar, ¿no? de Daily Corp, y bueno, de todo lo que es, toda esa cosa. Es una mala noticia la que nos da Héctor, de que en Colombia hoy cualquiera puede violar las normas electorales, y la noticia es que no pasa nada. Muy triste, a mí me parece triste lo que acaba de decir Héctor. Me voy muy triste hoy de Blue, porque resulta que aquí violaron la ley y no va a pasar nada. Pero tampoco es una novedad, Ricardo, creo que es muy importante que los oyentes... Pero es que no podemos decir, oiga, violaron la ley y no va a pasar nada. Y listo. Pero es que no es que quiera Héctor, es que así funciona el Consejo Electoral. Interprételo de esa forma. Muy triste, bueno. Le traigo no voy a irme contra el mensajero. No me voy a ir contra el mensajero. Mire, le traigo ejemplos. ¿Odebrecht no quedó en tablas políticamente? No. Entonces, para no terminar investigando a Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, ¿no terminaron en tablas? En Odebrecht quedó engarzado Prieto, y en Oscar Iván Zuluaga va a quedar engarzado él y García Arizabaleta. Pero en el Consejo Electoral pagó a cárcel, pero le estoy hablando 5 años pagó Prieto. Aurelio, es que estamos hablando de lo electoral, estamos hablando del CNE, no estamos hablando de Fiscalía, no estamos hablando de lo penal. Yo le estoy hablando del CNE. Y en el CNE todas las cosas usualmente, Luis Ernesto, se manejan, pues para eso fue creado, entre otras cosas, su origen es político. Los magistrados su origen es político, su única condición es política. Es que estamos hablando del Consejo Nacional Electoral como si fuera la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de políticos reciclados como el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, llamándolo magistrado como si fuera... Son políticos disfrazados con toga. Seamos, por favor, los oyentes tienen que entender que ninguna investigación que conduzca el CNE puede ser tomada en serio. Aquí no lo acaban de describir. ¿Qué estaban haciendo las magistradas del pacto? La Constitución hay que tomársela en serio. ¿Qué estaban haciendo las magistradas del pacto? Permítame. Ricardo, pero uno no puede desconocer a las instituciones porque tienen una entonación o una forma de actuar. Digamos. Miren, si quieren investigaciones penales... Lo que usted está diciendo es básicamente... Ricardo, si quieren investigaciones penales... Si quieren investigaciones penales, atendamos a la Fiscalía. Esto es electoral. Esto es electoral.
Ricardo, permíteme, si quieren investigaciones penales, atendamos a la Fiscalía, atendamos a la Corte Suprema de Justicia. Y mire, el CNE, mire, es que aquí lo describían, nos lo describía el colega. ¿Qué estaban tratando de hacer las supuestas magistradas del pacto? Tapar la investigación, demorarla. ¿Qué estaban haciendo el señor del Centro Democrático? Presionando para que salga. ¿Quién se puede tomar en serio, por favor, una decisión jurídica tomada por un grupo de 9 políticos reciclados del Congreso? Es que ¿de dónde viene el señor Álvaro Hernán Prada? Sale del Centro Democrático de la Cámara de Representantes y pasa al CNE. Una institución como el Consejo Nacional Electoral. Y yo la Constitución de Colombia sí me la tomo en serio. Entonces tengamos dientes de leche. Artículo 265 crea el Consejo Nacional Electoral. No podemos desconocer el CNE porque está investigando. Entonces tengamos dientes de leche y supongamos que el CNE es son todos togados, imparciales, que buscan impartir justicia. No seamos tan ingenuos. Porque en la comisión de acusaciones está el representante Ali Uribe. Entonces vamos a desconocer también la decisión que tome la comisión, porque es una persona cercana al presidente. Yo los invito a que María Camila, no es porque sea Petro el que está siendo investigado. Si están investigando a Duque, si al que sea que investiguen, el CNE solo toma decisiones políticas. Pero existe, y cuando dice Héctor, es que no va a pasar nada. ¿Sabe por qué no va a pasar nada? Porque aunque haya pruebas, de pronto lo que sobrepesa es una decisión política, como se toman decisiones políticas en la Cámara de Representantes cuando hay una comisión de acusaciones que está conformado por políticos. Entonces no seamos ingenuos, las investigaciones conducidas por políticos no imparten justicia, imparten decisiones políticas para favorecer al grupo dominante político que está en esa corporación. Es un tema judicial. De la Constitución colombiana crea el Consejo Nacional Electoral, pues le da 12 funciones. Emprendan una reforma constitucional si no les sirve y eliminen el Consejo Electoral. Entre las cuales está ejercer la Suprema Inspección, Ricardo, y vigilancia de la organización electoral. Claro que eso está en la Constitución. 850. Álvaro, solamente algo muy breve. Acaba de trinar el presidente Gustavo Petro. Andrés, ¿qué dice el presidente Petro sobre esta decisión? Muy rápidamente, muy pendiente, el presidente Gustavo Petro trina lo siguiente, abro comillas: ha comenzado el golpe blando. Como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista, pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley, y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña. Es decir, el presidente está en la tesis de Dagoberto Quiroga de que el día de elecciones no es día de campaña. No es día de campaña. Entonces que el pago, la triangulación de las platas para los testigos electorales no eran parte de la campaña. Que el dinero de FECODE era legal y que estaba debidamente. Es que nadie está cuestionando la legalidad o no de los aportes que haga FECODE o que haga la USO. Es que no se registraron en la campaña, en las cuentas de la campaña, y eso modifica el tope electoral. Pero le cierro el trino, dice: ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña. Al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones. Ricardo, esa discusión ya está zanjada. Le quiero dar solo un dato para efectos. Está zanjada en el Consejo Nacional Electoral. Para efectos de lo que viene en el proceso después de esta decisión, los términos de la caducidad se cuentan a partir de la elección y se cumplen en junio del 2025, es decir, 3 años después de los hechos. Esa es la discusión que tiene que zanjarse allí en el Consejo Nacional Electoral después de esta decisión. La noticia, repito, es que el Consejo Nacional Electoral estudiará una ponencia en la que se pide formular cargos y abrir investigación formal al presidente de la República, Gustavo Petro, y al gerente de su campaña, Ricardo Roa, por irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente, que lo tiene hoy en la Casa de Nariño. Álvaro. El problema, Ricardo, es que algunos pueden creer que eso es una decisión judicial tomada por magistrados, y no es así. Es más, como dice Héctor, parte de un manoseo, porque las reglas electorales en Colombia no son claras, pero sobre todo los sistemas para hacerlas cumplir no lo son. Aquí hay juicios políticos, no solamente el del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en muchas partes es un juicio político por razones obvias, sino las del Consejo Nacional Electoral también son juicios políticos, porque son hechos por políticos, con razones políticas, para ayudar políticamente o afectar políticamente. Entonces, mientras eso sea así, estamos sobados. Solamente cuando se vuelve delito y entra la Fiscalía, y ahí también se cometen a veces excesos, porque está la doble moral. El ex magistrado Zuluaga de pronto termina en la cárcel, ex candidato, perdón,
Zuluaga termina en la cárcel cuando son procedimientos que se han hecho durante años. Entonces queremos mejorar la financiación de las campañas con unas normas draconianas, pero eso tampoco es una solución porque todo el sistema está lleno de financiación corrupta, quienes se evalúan tienen intereses políticos. Entonces, no solo con Petro ahora, también en el pasado, realmente todo este sistema electoral está hecho para tapar y tapar. La Procuraduría tiene politización, todo está politizado para que ese sistema de corrupción, de financiación turbia, no funcione. Ahora se volvió delito algunas cosas, entonces pues ahí se empieza a apretar, pero hay que sincerar y mejorar todo el sistema electoral porque esto finalmente es una pantomima. 8:54 minutos. Reforma constitucional entonces toca, ¿no? Y hay que proponerla. Si a uno no le gustan las instituciones como están diseñadas en la Constitución del 91... Pero el presidente quiere una constituyente, ¿no? Claro, entonces hay que cambiar las normas, hay que cambiar la Constitución colombiana, desaparecer el Consejo, porque según ustedes es ilegítimo todo lo que se decide. Viene una discusión muy interesante y muy controvertida sobre si el CNE tiene o no tiene jurisdicción sobre el presidente de la República. Hay casos, Paola, en los que se ha dicho que los aforados solamente pueden ser investigados en cualquiera de las jurisdicciones por su juez natural. En este caso, el presidente de la República tendría que ser investigado, según esa teoría, únicamente por el Consejo Nacional Electoral. Paola. Pantomima o no, circo o no, Ricardo, lo cierto es que mire lo que dice el documento entregado por la firma británica Control Risk. Usted me va a hablar de los efectos del caso Roa en Ecopetrol. Pues de Ecopetrol, esto lo decía el 20 de marzo, Control Risk. El escenario más inminente de escalada de riesgo es la imputación de cargos al presidente de Ecopetrol por irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial, con consecuencias de alto impacto para la gobernanza de Ecopetrol. Dada la información públicamente disponible a la fecha, consideramos que es creíble la apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y o penales contra el presidente de Ecopetrol en Colombia por actividades desarrolladas durante el ejercicio de su cargo. Palabras más, palabras menos, efectivamente esto tiene un impacto en Ecopetrol y una vez más, pues son muchos los tiempos, las horas que va a tenerle que dedicar el presidente Ricardo Roa a defenderse, ya sea ante la pantomima, según algunos, que hace el Consejo Nacional Electoral o ante una posible también, investigaciones que le abra ya formalmente y si decide imputar formalmente la Fiscalía en contra de Ricardo Roa por este y por los otros temas que también están pendientes, como lo del apartamento comprado muy barato a 1.800 millones de pesos que valía 4.000. Una ganga. Al señor Serafino Iacono. Uno a veces una ganga encuentra total. Gangas, Paola. Claro, muy barato. En cualquier caso, Ricardo, sí dice uno en qué momento gobierna y administra y gerencia la principal compañía del país. 8:57 minutos, como le dije, pero Paola, Ricardo, déjeme decir dos cosas. De que no es sostenible Ricardo Roa la presidencia de Ecopetrol. Héctor, para finalizar, 8:57. Una que, evidentemente, sí, como dice María Consuelo, hay que reformar el Consejo Electoral. Esa es una deuda pendiente hace rato y se ha intentado de muchas maneras, se han presentado proyectos de reforma en este periodo, en este periodo sí, que comenzó en el 2022. Recuerdo un acto legislativo que presentó el senador Humberto de la Calle en conjunto con otros senadores y los congresistas de todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, lo enterraron, como dicen ahora los jóvenes, en 3, 2, 1. No duró una semana ese proyecto de reforma del Consejo Electoral porque, claro, el Consejo Electoral está diseñado de una manera que beneficia a los partidos políticos, a todos. Eso no se lo inventó el pacto histórico para tapar irregularidades en la campaña del presidente Petro, sino que lo han protegido especialmente los partidos que han gobernado Colombia en los últimos 30 años. Ellos fueron los que lo diseñaron y los que lo han mantenido. Eso por una parte. Y la otra cosa que quería precisar, Ricardo, es que
yo sí creo, yo no estoy de acuerdo con la tesis de que el Consejo Electoral no tenga competencia. Es que el Consejo Electoral no va a tomar una decisión contra el presidente Petro. El presidente Petro no está imputado en el Consejo Electoral. El Consejo Electoral lo que hace es revisar las cuentas de la campaña y verificar si se atuvieron o no a los topes. Y ya toma una decisión, entre otras cosas es una decisión de multa o una decisión de que se reintegren los dineros que se hubieran podido pagar como restitución de los votos, esos miles de millones de pesos que la organización electoral entrega a los candidatos y a los partidos que avalaron los candidatos. El Consejo Electoral no toma ninguna decisión contra el presidente. Puede haber pérdida de personalidad jurídica incluso de la Colombia humana, ¿no? Digamos, aquí los partidos. Claro, hay una serie de consecuencias administrativas contra el partido y relacionadas con la retribución de los gastos de la campaña por parte del Estado. Por eso no estoy de acuerdo con la tesis del abogado del presidente Pava. Ahora, claro, el hecho de que el Consejo Electoral verifique que en su criterio, por ejemplo, se violaron los topes, pues eso puede generar unas consecuencias que, como ya sabemos, son incluso de carácter penal, que pueden responsabilizar al candidato o al gerente de acuerdo con los criterios de responsabilidad penal. Ahí habría que saber si sabían, si no sabían, etcétera. Entonces, en realidad, hoy no hay ninguna imputación en el Consejo Electoral contra el presidente Petro, porque el Consejo Electoral no lo investiga a él, sino las cuentas de la Ricardo, para finalizar, pongamos todo en sus justas proporciones. Yo no veo al excongresista del Centro Democrático, hoy mal llamado magistrado Álvaro Hernán Prada, investigando los 3.000 millones de pesos de aporte a la campaña que hizo. Permíteme, yo le invito a que no personalicemos esto, porque se nota una animadversión suya contra el magistrado Prada, y hablemos en general. Es que seamos objetivos, no tengamos dientes de leche, Ricardo. El señor Prada es representante del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral. Defiende los intereses del Centro Democrático en el Consejo Electoral. Así está por ley. Entonces, así como el pacto histórico, tiene sus representantes. No le concedamos, tiene 2 representantes en el Consejo Electoral, todos los partidos políticos. Por eso no le concedamos al Consejo Nacional las facultades de impartir justicia. No tengamos dientes de leche. Es que no estamos hablando de justicia. El señor Álvaro Prada no está investigando, por ejemplo, los 3.000 millones de pesos. Ricardo, el señor Álvaro Hernán Prada no está investigando los 3.000 millones de pesos que le donó Luis Carlos Sarmiento Angulo al Centro Democrático para la campaña y al Partido Liberal, y a todos los que rodearon la campaña de Federico Gutiérrez, que era el